¿Qué pasa cuando algo en la realidad falla? Personas que inspiran. Historias que no se cuentan en titulares, respuestas que no esperabas. Glitch. El lugar donde la lógica falla. Y las mejores historias comienzan. Nuevo episodio de Glitch, Rompiendo la Realidad, el videopodcast donde nos tomamos un momento para detenernos en las historias que habitan nuestra universidad pública. Porque detrás de cada materia, cada aula y cada proyecto hay personas que hacen de su trabajo una forma de compromiso con el conocimiento y con su comunidad. A veces, las trayectorias no se miden solo en títulos o cargos. A veces, lo que deja huella es la pasión con la que se hace cada cosa. La coherencia entre lo que se piensa, lo que se enseña, lo que se vive. Hoy en Glitch, Rompiendo la Realidad, nos visita alguien que supo habitar la universidad desde todos los rincones posibles. Karina Nawin es nacida en Pico Truncado, pero su historia académica se escribió en Caleta Olivia, donde se formó como profesora de matemática. Y no cualquier matemática, una que emociona, que entusiasma, que se transmite como quien cuenta un cuento que ama. Es una de las grandes referentes de las Olimpiadas de Matemática en la UMPA y la región, y ha transformado durante años, acercando esta disciplina temida por muchos como un espacio de juego, de lógica y de pensamiento crítico. Pero su paso por la universidad no se limita al aula. Karina también ha ocupado diversos espacios de gestión y representación. Fue consejera, fue secretaria general académica de la UMPA y actualmente forma parte del equipo de gestión de la Unidad Académica Caleta Olivia. Su vínculo con la universidad empezó hace tiempo y de una forma muy particular. Fue moza en la cantina universitaria en esos primeros años en que la universidad se construía con las manos de todos y todas. Desde entonces no se fue más. Karina ama el básquet, el peronismo, River Plate y sobre todo la amistad. Muchos y muchas la definen como una excelente compañera, siempre dispuesta, siempre presente. Hoy nos damos el gusto de abrir este glitch para mirar su historia, su mirada del presente y la matemática cotidiana de construir universidad desde cada lugar. Bienvenidos a este nuevo episodio de Glitch, Rompiendo la Realidad, hoy, como dijimos, con Karina Nawin. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, bienvenida, digamos. Gracias, chicos, por la presentación. Gracias, Mel, Facu, por la invitación. La verdad que buena la propuesta. Me sorprendieron con el inicio, ¿eh? Muy bien. ¿Quién es Karina Nawin? Mirá, es difícil definirse, pero ¿quién soy? Bueno, soy una profe apasionada, eso es así. Me defino desde mi profesión como alguien que ama lo que hace, disfruta y sobre todo trato de contagiar al otro de que, bueno, se puede a pesar de las realidades que nos cruzan, los contextos, y como siempre digo, si uno llega, todos podemos llegar. ¿Qué fue o cómo fue aquellos primeros años, tu llegada a Caleta Olivia para estudiar, años de juventud? ¿Qué recuerdos tenés incluso de cómo era la universidad en ese momento? Sí, mira, recuerdo mis inicios en la uni viajando todos los días, porque bueno, como bien decía Mel, soy de Pico Truncado, entonces viajaba como tantos hoy estudiantes actuales viajan de Truncado a la universidad. Y mi primer contacto con la universidad fue justamente con un programa en ese momento que había, que se pasaba en los canales locales de las localidades cercanas, que era Punto Nodal. Exacto. Y ahí conocí la UMPA y también que estaba ansiosa que abran el profesorado de matemática porque no lo estaba. Y bueno, y justo abrieron en ese momento era el profesorado en EGB, en tercer ciclo y polimodal, porque era otra la educación en ese contexto. En el año 2001 te estoy hablando. Así que comienzo en ese contexto de crisis a forjar esto, ¿no? Un proyecto de vida vinculada a la docencia, y con una cola interminable de inscripciones, porque antes te sacaban las fotos para el carnet, para el legajo, y había todo un circuito armado. Pasabas por el laboratorio de informática, entonces conocía el edificio de informática, después te iba a acceso y permanencia, para completar ese sondeo de datos generales, para que después te convoquen a becas, a beneficios que siempre Bienestar Universitario ofrecía, y de ahí terminabas en académica entregando tus papeles. Y éramos un montón de Truncado. Me acuerdo que viajaba una Trafi y un colectivo de línea que había donado en ese entonces la cooperativa Sportman.
Y bueno, viajamos, era una tribu la que veníamos de ahí todos los días y la verdad que fue genial, porque de ahí nunca más me fui de la Huaco. De hecho cumplo de 8 a 8 hasta el día de hoy. Cumplo los mismos horarios de que venía en la tráfico, pero hoy vivo en Caleta hace 15 años, pero bueno, estoy habitando siempre. Tenemos el dato de que fuiste moza, que trabajó Sí. como estudiante. ¿Qué significó para vos esa experiencia? Primero que fue mi primer trabajo en blanco. Mira. Eso es, sí. En ese momento la universidad tenía un proyecto en cantina que dirigía una de las profes de administración, que es actual, creo que está justamente ahora en su proceso de jubilación, que era Eslava. Y ese proyecto, que era para la organización de cantina y algunos lugares como gerencia o la cuestión administrativa, compra, era para las prácticas de la licenciatura en administración o tecnicatura en gestión de la organización. Ahí conozco a una de mis compañeras, que de hecho después fuimos compañeras en el trabajo cuando fui secretaria académica, que era Irene Hernández. Ella era gerente, siendo estudiante de la licenciatura. Un compañero de truncado era tesorero, y bueno, y quienes no éramos de la carrera, de que hoy podemos llamar la Escuela de Administración y Economía, podíamos entrar para atención al público o, moza. Y ahí, bueno, me postulé, me quedé. Eran 350 pesos, que para mí era un montón, porque en esa época 50 pesos te salía la tráfico al mes, así que estaba como resalvada. Y además, bueno, podía acceder a la obra social y demás. Lo que hoy llamaríamos los ayudantes rentados. Claro. Pero en el marco de un proyecto de becas. Y ahí, bueno, nada, en ese momento se servía a todos los sectores. Te pedían un café, existían los internos, sí. Entonces te pedían un café, vos ibas con la bandejita tratando que llegue caliente al lugar que te la pedían. Y también servías las mesas, que eso estaba genial porque algunos profes dejaban muy buena propina y me salvaban las fotocopias. Decías en el inicio, cuando te estabas presentando, esto de deseabas con todo tu corazón que se abra la carrera de matemática, y esto me abre dos interrogantes. El primero, ¿dónde se origina en lo personal este amor o esta pasión por la matemática? Pero por otro lado, ¿qué es lo que te atrae también como disciplina? Sí, el amor a las matemáticas, como todo, y eso es lo que siempre trato de contagiar a mis estudiantes del profesorado que tengo hoy y los que tuve, es que uno, o el ser humano, pasa mucho tiempo en la escuela, ¿no? Arrancar en el jardín, después primaria, secundaria, entonces hay profesores que marcan tu trayectoria escolar. En tercer año del secundario me marca justamente una profe de matemática que me hizo ver que la matemática no era solo ejercicio, sino también podías resolver problemas y problemas en lo cotidiano, y que te podía también ayudar a tomar decisiones ante dos opciones, referido a lo económico o referido a la toma de decisión en una elección de algo. Entonces, bueno, empecé a estudiar ahí con más energía, digamos, esa ciencia, y bueno, y justamente en esa época no estaba, cuando yo estaba transitando en tercer año secundario, no estaba en la universidad la carrera de profesorado, como estaba, ¿no? Actual. Entonces nada, era irse era imposible, ¿no? En la plena crisis transitando, mi padre petrolero, mi mamá ama de casa, yo la menor de un clan de 4 hermanas mujeres. Entonces era medio difícil pensar irse del lugar. Y siempre sentía que la UMPA era la posibilidad de... Ni siquiera pensaba en Comodoro, solo la UMPA, porque también esta cuestión de pertenencia, tener una universidad santacruceña cerca de tu casa, que es cierto. O sea, ese eslogan es más que un eslogan para muchos de los que cursamos la UMPA. Y bueno, y ahí empecé con el afán de seguir estudiando y con esta idea de cambiar este mito, ¿no?, que decía Mel al principio, porque es una ciencia que no todos los atrae, pero tiene que ver por cómo te acercás y cómo la haces llegar, ¿no? Un poco humanizar la matemática más allá de la ciencia, sino como una herramienta para la vida en general. Decíamos en la apertura que sos una de las referencias de la Olimpiada de Matemáticas, un certamen que se mantiene dentro de la institución y que incluso es para muchos colegios o establecimientos educativos de todos los niveles, es incluso una actividad fija por calendario en la universidad. ¿Qué tiene de especial la Olimpiada de Matemáticas del lado de estar enseñando, de estar acompañando, de propiciar actividades?
Sí, en realidad ahí una de las cuestiones que tiene el proyecto, que ya tiene más de 20 años, eh, es poder encontrar esos talentos, ¿no? Y ese talento y esa forma también de tratar de transferir de alguna manera el hacer matemático desde otro lugar, ¿no? De la resolución de problemas. Es cierto que quienes participan en esos talleres ya vienen con una historia y una pasión con la matemática, porque son talleres que se dan después de horas, o sea, de 6 a 8 de la noche, y tenemos muchos chicos que van siempre. Pero un poco tiene que ver con eso y además hacia el interior de la universidad fue un semillero ese proyecto, porque de hecho mis primeros pasos de prácticas, porque nuestro plan tiene prácticas de residencia recién al último año, entonces nuestras primeras prácticas se hacen en ese proyecto de extensión. De hecho, el equipo, que somos un montón, tenemos nuevos estudiantes, pero las profesoras que también están conmigo acompañándome, como Marina, Elena, Georgina, fuimos becarias de ese proyecto como estudiante y bueno, es que nos generamos ahí. Hoy nos toca estar enfrente, digamos, ¿no? Pero lo vemos como un espacio en principio relacionado para nuestros estudiantes del profesorado, que propicia escenarios de práctica diferentes a los que se pueden encontrar en secundaria, pero también de una manera de que se acerquen los chicos, ¿no? A pensar diferente la matemática y tal vez es la primera vez que se encuentran con la resolución de un problema y el desafío de nosotros, porque por lo general quieren saber más, entonces vos no podés como, ¿viste? Mediar entre lo que están viendo en la escolaridad actual y lo que se puede ver en el taller, que pueden ser otras cosas, otras técnicas, otras definiciones. ¿No? Un poco tiene que ver con eso, con el despertar alguna curiosidad y después captarlos en el profesorado. Y en tu recorrido como docente, seguramente te has encontrado con algunos estudiantes que en esta disciplina por ahí surge la frustración, como en todas otras. ¿Cómo abordás y trabajás, digamos, esos momentos? Sí, en principio abordamos esas cuestiones que es cierto, hay a veces materias que cuesta un montón, las que uno llama en la universidad las filtros. Pero en realidad tiene que ver con esta cuestión de aprender a entender que también fallando se aprende un montón, digamos, ¿no? Y a veces, no sé, hay chicos que desaprobaron un parcial y dicen, listo, no es para mí. No, es parte del proceso, hacerle entender que es parte del proceso de aprender. También saber que hay momentos donde uno no puede llegar a cumplir con lo que se tiene que dar o en el momento de evaluación, digo, ¿no? Entonces, bueno, aprender también a trabajar esos momentos, ¿no? El desaprobado, el que no llegué, o el desaprobado menos, ¿no? ¿Y recordás alguna situación que te haya pasado con algún estudiante Sí, que te marcó? sí, que me han llorado. Sí, pobre. Sí, es re feo. Como profe, digo, es muy difícil evaluar. Es muy difícil evaluar. Porque tenés que, bueno, evaluar a través de categorías o números. Y es muy difícil evaluar eso cuando uno entiende que aprender es un proceso. No es algo que se define por una nota o por un aprobado o desaprobado. Porque eso sería resumir la complejidad de aprender y de enseñar. Porque el alumno que desaprueba también hace una lectura hacia el profe de revisar tus prácticas. Porque capaz sos vos el que no llegaste. Claro. Para que el otro aprenda y entienda y que, bueno, cumpla con las expectativas que uno tiene. Pero en realidad sí es un ida y vuelta. Y lo he charlado y y ha superado y bueno, sí. Por suerte superó y siguió, porque no es que desapareció. De hecho, en nuestra carrera, el profesorado de matemática, que somos casi una familia, porque nos conocemos todos, el 1 a 1 lo podemos trabajar bien, digamos, ¿no? Entonces, eso, distinto es las materias de mayor matrícula, eso sí, a veces no puede llegar al 1 a 1. Cuando tenés 300 alumnos en matemática y petróleo, por ejemplo. Claro. Pero bueno, tratá de que no se pierda. En esta revisión que hacíamos tuya de cómo comenzaste, de moza en la cantina, y que hablábamos un poco en la presentación tuya de que has ocupado y ocupás espacios de gestión, ¿qué aprendiste, digamos, en todo ese proceso? Si en algún momento esa vida política la imaginabas en la universidad, como estudiante de moza, hoy en día delante de un aula y delante de gestiones. Sí, la verdad es que la gestión nunca me la imaginé.
Si bien siempre fui de participar en espacio, de hecho en Truncado, para movernos nos teníamos que organizar en centro estudiante, que tuve 2 mandatos de vice y uno de presidente del centro estudiante. Siempre participé, pero con esta idea del bien común, digamos, de bueno, organicémonos para llegar a esto y conseguir las trafis o hacer eventos para que nuestros compañeros que no podían pagar la cuota lo puedan pagar menos. Entonces siempre estuve en esa. La política en la universidad llegó así como se fue dando, digamos. Es algo que me gusta, que me terminó gustando, hacer política, pero siempre pensando en esto, en primero, o sea, cuando uno toma en los lugares de gestión, que tuve justo lugares muy de toma de decisiones fuertes, siempre lo hice pensando en los estudiantes, o sea, nunca me olvidé, digamos, de alguna manera, porque a veces el calor del sillón, algunos, viste, que se les sube a la cabeza y se olvidan de las realidades. Sí. Y en realidad siempre pienso en ese joven que viene, que está a las 8 de la mañana en cantina y se va a las 8 de la noche, o el que viene rápido y deja a la nena en el jardín porque tiene que cursar, y tratar de facilitar esas dinámicas, ¿no? ¿Pero eso lo tomás porque conoces esa parte de la historia, porque te tocó Sí. transitarla? Sí. Sí, compañeros que teníamos, que veníamos o de trabajar o de, que no sé, en Truncado hubo un momento donde las compañeras éramos todos una sola, ¿no? Pero éramos de diferentes carreras, traían a sus hijos, en su momento no había esos cupos de jardín en la uni, y bueno, y nada, nos turnábamos en cantina a cuidar a los chicos, para que puedan cursar, para que puedan rendir. Entonces yo creo que la política, sin pensar en la razón de ser, que es la universidad, que es el proyecto de vida de cada joven que elige la UMPA, perdés el foco directamente. Y en este aspecto, Karina, ¿qué ves, por ejemplo, en cuanto a desafíos? ¿Qué desafíos ves hoy para todos aquellos que queremos una universidad pública, inclusiva, transformadora? Sí, hoy creo que el gran desafío es el contexto que nos está atravesando a todas las universidades nacionales, de seguir generando espacios de poner en tensión, en cuestionamiento cómo nos ven y cómo queremos que nos vean como universidad. Creo que hoy es más que necesario seguir levantando las banderas de siempre. Creo que hay que empezar a formar políticamente a muchos, no solo los estudiantes, sino a todos los actores de la universidad, que no es solamente ir y dar la clase y que te vayas, cuando el sueldo te lo paga cada impuesto de cada ciudadano de Argentina, digamos, ¿no? Entonces me parece que la conciencia de saber en qué lugar estamos, o sea, la universidad pública es la formadora de muchos profesionales que después pueden cruzarse con tus hijos, ¿no? O hijas. Entonces me parece que el sentido de la responsabilidad social que tiene la universidad es algo que se tiene que alfabetizar en muchos sectores. Y sobre todo en nuestra comunidad, ¿no? De que valorar que haya una universidad pública, ¿no? Cerca de nuestra casa, dijera el Estado. No, pero en serio, eso es re importante. Creo que hay que empezar a forjar eso de nuevo. Entre tus pasiones también supimos que te gusta y haces deporte, básquet. Sí, hago básquet. Sí, de paso. Sos hincha de River. Sí. ¿Qué lugar ocupan eso en tu vida, aparte de tu vida universitaria, digamos? Sí, en realidad el deporte para mí fue encontrar el cable a tierra, digamos, con el ritmo de laburo que uno tiene diario. Entreno 3 veces a la semana y ir esos días a básquet, esa hora y media a jugar y a entrenar. Los fines también a veces jugamos con las chicas, y de paso, si están escuchando, un saludo a la Club de Alas de Acero, al cual pertenezco. Me permite como bajar un poco toda la adrenalina de la semana de laburo. Así que siempre jugué básquet en la secundaria. Después tuve un simpaje cuando empecé a estudiar, y bueno, y después ahora ya volví de nuevo a las más 30, de las más 30 que estoy. O sea, pasé ya los más 30, pero bueno. Así que sí, y la pasión de River, bueno, por mi viejo. Sí, eso me lleva a mi infancia. ¿Y lo político? Lo político es controversial, porque en mi familia tenemos varias diferentes miradas políticas. Sí. Tengo hermanos radicales, algunos que apoyan, bueno, ni hablar.
lo que hoy está pasando, bueno, y cosas así. Pero O sea, Perón... una familia con radicales, libertarios, Sí, por ponerle ponele. un nombre. Sí, muy fuerte, y pero peronistas. sí, no lo reconozco, no lo quiero ni reconocer a él, ni declarar, pero sí. Y el amor con el peronismo y con el kirchnerismo en particular fue porque, bueno, gran parte de poder acceder, digamos, a la universidad, y eso tenía que ver con este nuevo renacimiento en su momento, en el 2001, de este movimiento político, ¿no? A través de muchas líneas de acción de gestión política universitaria, que yo fui favorecida en todos los sentidos. Entonces, como que también por eso. Sos bastante pasionaria con las cosas. Con así, todo de que soy pasionaria. si se toma en la mesa alguno de estos temas, Uy, sí. ¿explota o...? Sí, no puedo llegar al consenso. O sea, no hablemos de religión, no hablemos de Claro, fútbol, no sí, hablemos no. de política, de Sí, nada. soy con todo media extrema. Ujú. Sí, con todo trato de convencer, obviamente. Sí, soy docente. O sea, sí. Hay un punto que me parece muy, muy interesante de todo lo que vamos escuchando, incluso mucho de lo que tiene que ver con tu juventud y esos anhelos o pensamientos de la universidad. ¿Cuánto se refleja hoy en tu identidad la universidad? ¿Y qué tan posible hubiera sido tu vida hoy sin la universidad? ¿O qué cosas, qué crees que hubiese pasado sin universidad? No me imagino sin haber pasado la universidad, creo que eso ya lo tenía como, o si no hubiera pasado la UMPA, no sé, hubiera hecho algo para que sucediera. La universidad era como, no era la opción, era lo que tenía que llegar a ser, digamos, ¿no? Y más por ese contexto en el 2001, o sea, era necesario, ¿no? Y después con respecto a la identidad, como vos decís, es una pregunta re fuerte, pero en realidad la universidad en lo personal hizo una movilidad social, claramente. No había otra forma de salir y conocer y profesionalmente, porque la universidad no solo me dio la formación, me hizo conocer lugares de Argentina con congresos, con el grupo de matemática, con amistades, o sea, cuando uno habla de la universidad pensada en la formación integral, es real, digamos, pasa eso en los estudiantes que llegan con ganas de formarse y más, ¿no? Porque no solamente es buscar en la universidad una carrera, sino la posibilidad de desarrollarte en extensión, en investigación, en generar grupos, en trabajo, y después eso obviamente replicarlo para los demás. Esa es la responsabilidad social que tenemos. Cada uno de nuestros episodios culmina con la pregunta glitch, que es la última de las reflexiones, y en este caso, como siempre, en la voz de Melissa llega este interrogante final. Hay que ponerse serio. Bueno, vamos a ponernos serios. No me hagan llorar nomás. Si tuvieras que elegir un instante de felicidad absoluta para repetirlo en bucle, ¿cuál sería? Mi último final. ¿Cómo fue? Muy bueno. No, fueron 3 noches trasnochadas, Sí. pero mal, ¿viste? Esa que cuando no dormís. ¿En cuántos años hiciste la carrera? Mira, tuve un sin pasa, y eso que no lo dije, pero yo hice hasta tercer año y después, bueno, por la realidad económica tuve que dejar para ponerme a trabajar a full porque en el momento justo mi papá se había jubilado. Entonces me puse a trabajar y demás y volví. Y cuando volví con quinta, sexta fondo, porque terminé en 2 años. Pero bueno, digamos, el lapso fueron 7 años más o menos. Y en el último final, yo ya había, cuando vuelvo, mi retorno a la UACO, digamos, empecé a ser alumna ayudante en álgebra. Y siempre mi par, digamos, mi formador, que es el actual decano, Claudio Fernández, justo con él di mi último final. Entonces por eso fue como muy emocionante. Porque fue así que rindo el final, o sea, era cálculo numérico de preparación, y siempre tan extrema que soy, o sea, no dormía. Después me dormía 2 días seguidos, ¿viste? Porque por la presión rindo, y bueno, como todo en ese momento que está toda la familia, mi familia había viajado, en algunos casos mi papá fue la primera vez que había pisado una universidad pública, mi mamá también, en ese último final. Y bueno, y quien me dice que había recibido todo fue el profe Claudio. Entonces eso es como que
te queda, digamos, en la memoria y volvería a repetirle esa instancia, aunque no dormí 3 noches. Que después resulta siendo claro, lo de menos. lo de menos. Y ahí nomás me dice Claudio, bueno, y el año que viene sos ayudante mía en cálculo numérico. Dije, bueno, listo. Y ahí empecé con Clavito. Y ahí arrancó la etapa. El dúo dinámico. Gracias por ser parte de este episodio. Gracias a ustedes y felicitaciones por la propuesta, la verdad que está buena. Y déjame de mandarle un saludito, porque me dijeron que me iban a escuchar, al equipazo de Académica, que lo aprecio un montón, a los chicos de ahí. Así que beso a todos. Un saludo a nuestros compañeros. Gracias por escucharnos. Esto fue Glitch, una producción conjunta entre Radio Vanguardia y el programa de comunicación institucional de la Unidad Académica Caleta Olivia. Nos reencontramos en el próximo episodio para seguir conociendo las historias que nos hacen crecer.